En nuestro espacio Vivir en Salud, en esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante importante. Vamos a hablar de la neuropatía diabética. Y hoy tenemos el gusto de recibir con mucho cariño a nuestra querida doctora Melissa Acebey. Ella es médica neuróloga. Querida doctora, qué gusto tenerla en el programa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por darme la oportunidad de poder informar a la gente sobre esta patología que es muy frecuente y bueno, pues lastimosamente es una patología que produce una discapacidad muy importante a los pacientes. Querida doctora, explíquenos por favor qué es en sí la neuropatía. La neuropatía diabética es la complicación neurológica más común que presentan los pacientes diabéticos, es decir, aquellos que tienen diabetes mellitus tipo 2. Además que es una de las principales causas de discapacidad y que muchas veces el paciente tiene que llegar a jubilarse en el trabajo por la mala calidad de vida que le produce. Pero en sí, ¿qué es la neuropatía diabética? Esta es un daño, una lesión en los nervios periféricos. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo los nervios. Les voy a mostrar una imagen. Entonces, los nervios, ellos mandan o envían señales desde el cerebro y la médula espinal hacia todo el cuerpo, como pueden ver en esta imagen. Estos nervios, los nervios periféricos, gracias a ellos nosotros podemos sentir y mover nuestros músculos. O sea, tienen una función de la sensibilidad y también una función motora. Entonces, ¿qué es la neuropatía diabética? Es una afectación de los nervios y no solamente de un sector, es decir, de las manos o los pies. Puede afectar los nervios de cualquier parte de nuestro cuerpo, del corazón, del sistema digestivo, del sistema urinario, del ojo, etc. La neuropatía diabética se divide en 4 tipos. La más común es la neuropatía periférica, que es la que la mayoría de las personas la conocen. Luego existe la neuropatía autonómica, la neuropatía proximal o también denominada polirradiculopatía diabética y la neuropatía focal. Vamos a empezar hablando sobre la neuropatía periférica, que es la más común, que esta generalmente los síntomas se presentan por las noches. Afecta mayormente a las manos y a los pies. El paciente va a referir que presenta un dolor tipo quemante, urente, la sensación de hormigueos, choques eléctricos y muchas veces hay un aumento de la sensibilidad. Entonces, el simple roce de las sábanas en los pies le produce un dolor intenso, no toleran muchas veces las medias o por lo contrario pueden presentar una disminución de la sensibilidad, que eso es aún más peligroso. ¿Por qué? Ya que como está la sensibilidad disminuida, pueden presentar una herida en el pie y no se dan cuenta. Y muchas veces esta herida llega a infectarse, puede infectarse tan profundamente que puede afectar hasta el hueso y termina en amputación. Bueno, esa es la neuropatía periférica, la más común. El otro tipo, que es la neuropatía autonómica, esta es una afectación del sistema nervioso autónomo, es decir, de los nervios que van a inervar el corazón, la vejiga, el estómago, etc. Y esta es que se caracteriza. Puede el paciente presentar una hipoglicemia asintomática. ¿Qué quiere decir eso? Los pacientes que son diabéticos son más propensos a tener caída o disminución del azúcar en la sangre. Entonces, si tienen una neuropatía autonómica, muchas veces pueden presentar ausencia de los síntomas que se bajó el azúcar. Y entonces esto es peligroso porque el paciente no va a sentir los síntomas típicos de una hipoglicemia y es muy peligroso porque pueden llegar hasta presentar un paro cardíaco, ¿ya? Otro de los síntomas muy comunes de la neuropatía autonómica es las infecciones urinarias a repetición, porque al haber una afectación de los nervios de la vejiga no produce un vaciamiento completo de la orina, entonces queda una orina residual. Por lo tanto, van a tener incontinencia urinaria o infecciones urinarias recurrentes. También puede afectar al estómago, a los nervios del estómago,
por lo que el paciente presenta una plenitud, una hinchazón, náuseas, vómitos, un malestar, un reflujo. Muchas veces también puede llegar a afectar la presión arterial. El paciente dice, ay doctora, todo el tiempo tengo sueño, tengo desmayo, y es porque hay un síncope, una bajada de la presión arterial. O muchas veces también puede producir un aumento de la sudoración. Doctora, estoy sudando mucho, sudo constantemente. Las mujeres dicen, ¿será que es por la menopausia? Y a veces es por la neuropatía autonómica. También muchas veces va a producir una disfunción sexual, generalmente en los hombres, ¿no? Otro tipo de una neuropatía es la neuropatía que le llamamos la proximal o poliradiculoneuropatía diabética. Esta es una afectación de una sola parte del cuerpo, es decir, puede afectar ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, y generalmente afecta un músculo, puede ser el músculo del deltoide, el músculo pectoral, a nivel abdominal, y más común es en la cadera, la región del glúteo o del muslo. El paciente refiere un dolor severo, intenso, que hasta le produce una debilidad. Si afecta el muslo, digamos, de la pierna derecha, puede producir una debilidad. El otro tipo que tenemos es la neuropatía focal. Esta neuropatía focal, esta afecta un solo nervio. Un ejemplo, puede afectar el nervio facial y producir una parálisis facial. Por eso es que la parálisis facial periférica es muy común en los pacientes diabéticos. También puede afectar lo que es el ojo y producir una visión borrosa, una diplopía, ¿no? Doctora, ¿y en qué momento se desencadenan? Usted nos está explicando estos 4 tipos de neuropatía diabética en el paciente. ¿Cómo se da ese proceso? La neuropatía se debe por un aumento del azúcar. Puede ser que el paciente ya esté con su azúcar normal, pero ya con el hecho de haber presentado un episodio de azúcar elevado en la sangre, ya puede producir una neuropatía. Y si no la tratamos a tiempo, esta puede ir cada vez progresando más y más. Y ese es el problema, que el paciente a veces presenta un síntoma leve y no le da importancia, o piensan que es otra causa, o buscan otra causa, y esta va evolucionando y cada vez progresando más. Y obviamente el dolor se va intensificando y lastimosamente la calidad de vida del paciente va empeorando, ¿no? Por el dolor constante, y es un dolor tan intenso que inclusive el paciente no puede ni dormir por las noches. ¿En qué consiste, doctora, el diagnóstico para determinar si el paciente está pasando por una situación de neuropatía diabética? Lo primero que manda es la clínica. La clínica. Le preguntamos al paciente qué siente, desde cuándo, y luego los antecedentes. Si el paciente ha tenido azúcar elevado, es diabético, ha tenido colesterol, triglicéridos elevados, si fuma, si consume alcohol. Todo eso predispone. Todo eso son factores de riesgo que predisponen a la neuropatía diabética. Y luego hay un estudio que es la electromiografía. Este es un estudio que el paciente se debe echar en una camilla y le ponen como unos cables, le vamos a decir unos cables eléctricos, que le pasa como corriente. Y se coloca una aguja fina en el músculo. Eso es para ver la lesión del nervio y también del músculo. Con este estudio se va a saber el grado de la neuropatía, ya que hay leve, moderada y severa. Doctora, cuando hablamos de las complicaciones, ¿cuáles serían esas complicaciones a las que puede llegar el paciente si no se trata a tiempo la neuropatía diabética? Una de las complicaciones principales, que para mí una de las principales, es que una disminución de la calidad de vida. Lastimosamente el paciente, como le digo, muchas veces tiene que jubilarse del trabajo porque sufre de dolores constantes, no duerme bien por la noche, al otro día está cansado. Otro de las complicaciones que es muy frecuente, como hay una pérdida de la sensibilidad, presenta muy frecuentemente heridas en los pies y terminan en amputación. Otra de las complicaciones puede ser también daño en los riñones, la infección urinaria a repetición, daño en el estómago, que se sienten hinchados, con náuseas, vómitos, ¿no? Pero la principal complicación es la disminución de la calidad de vida del paciente. Hablemos del tratamiento. ¿Qué alternativas tenemos en cuanto al tratamiento para la neuropatía diabética?
El tratamiento a un paciente con neuropatía diabética debe ser sistémico. Tiene que tener un control de su azúcar, tiene que haber un control de su colesterol y sus triglicéridos. Y si el paciente tiene dolor, de acuerdo al grado del dolor, generalmente utilizamos los medicamentos, algunos antiepilépticos que el paciente dice, ¿por qué esta doctora me dio antiepiléptico? Sí, se utilizan los antiepilépticos porque especialmente hay uno que es la pregabalina, que va a ayudar a regenerar el nervio. Imagínese que su nervio está como un cable pelado, el medicamento lo va a ayudar a regenerar. Pero hay que saber a quién darle el medicamento y qué dosis. Jamás se aumenta la dosis de golpe, porque viene de diferente dosis. Entonces, cada paciente es diferente, se va dando de poco en poco la dosificación. Muchas veces también se utilizan los antidepresivos. Entonces dice el paciente, ¿por qué la doctora me está dando antidepresivos? Si yo no tengo depresión, es porque los antidepresivos, no todos, algunos, estos actúan a nivel central, bloqueando algunos neurotransmisores del dolor. Es por eso que nosotros le damos muchas veces antidepresivos. Algo que es muy importante es que el tratamiento no es que haga efecto de inmediato, tarda en hacer efecto, tarda por lo menos unos 7, 10 días, a veces hasta 12 días. Por eso muchas veces que el paciente abandona el tratamiento porque él quiere una respuesta rápida y a veces no es así. Entonces tiene que tener mucha paciencia y siempre acompañado de un control del azúcar, del colesterol y los triglicéridos. Y también es muy importante siempre recalcar al paciente que tenga un buen cuidado de los pies. ¿Cómo pueden hacer, doctora? Siempre estar valorando, viendo cómo está en sus pies para tener ese cuidado especial, ¿no? Sí, para evitar lo que es la amputación. Querida doctora, en la parte final, ¿cuáles serían sus consejos finales en cuanto a la prevención para evitar llegar a esta complicación de la neuropatía diabética? Bueno, lo principal es evitar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Evitar una azúcar elevada, siempre tener un control de nuestro azúcar en la sangre, como también del colesterol, los triglicéridos, no fumar, evitar el consumo de alcohol, una dieta equilibrada para evitar el sobrepeso y ejercicio de manera regular. ¿Qué tipo de ejercicios aconseja? Cualquier ejercicio, siempre y cuando el paciente lo haga, y cada ejercicio tiene que adaptarse a la constitución de la persona. No importa qué deporte practique, pero es importante que lo haga de forma regular, de forma constante. Queremos recordarles que todos los datos están apareciendo en pie de pantalla para que ustedes tomen nota, por favor. El 700-92-715 está en pie de pantalla. Querida doctora, ¿de qué manera nosotros podemos acceder a esta consulta valorativa para poder seguir con un tratamiento adecuado y a tiempo? ¿En qué lugares la podemos visitar? Me encuentro en el Centro Médico Sur, que queda en la calle René Moreno, entre la Plazuela Blacut y el primer anillo de la avenida Irala. ¿El número de celular? Es el 700-92-715. Ese es mi número personal. También tengo mi página en el Facebook como doctora Melissa Cebey, que ahí pueden ver muchos videos interesantes que yo espero que les sirva de mucho. Muchísimas gracias, querida doctora. Gracias por su tiempo. Gracias a usted por la invitación.